Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país algunos de los presentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy platicaremos sobre la posibilidad de establecer para el derecho de usufructo condiciones resolutorias que atenten contra los derechos humanos, específicamente de las mujeres. Para hablar de este tema nos acompañan Rafael Contreras de Derecho del ITAM, Julieta Vallejo de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Grecia Camacho de Ciencias Políticas de la Ibero de Puebla, Iris Cruz de Derecho de la Universidad Veracruzana y César Rosaslanda de la Barra Nacional de Abogados y de Ciencias Políticas de la UNAM. Iris, ¿por qué no nos platicas un poco de los hechos del caso que dieron a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro, Samantha. Bueno, pues el caso trata de un hombre y una mujer que contraen matrimonio, tuvieron hijos y posteriormente promueven un juicio de divorcio voluntario. Acto seguido se aprueba un convenio respecto a la donación de la escritura pública del lugar donde vivían. En este convenio se establecen unas cláusulas por parte del hombre donde evidentemente se atentaba contra los derechos de la mujer. Principalmente le exigía dentro de las cláusulas que para poder hacer uso del bien, pues ella debía vivir solo con sus hijos, estar en calidad de soltera, no recibir visitas de hombres y por supuesto tampoco contraer matrimonio. Después de ese proceso del convenio, el hombre solicita la custodia de sus hijos para que se decrete pues a su favor el cuidado, se le otorga y entonces busca coartar los efectos del convenio que mencionaba y pues en razón de ello el hombre acude a las instancias judiciales en busca de la revocación de la donación y bueno, ahí los hechos para después judicializarlo. Perfecto, muchas gracias, Iris. Rafa, ¿nos puedes platicar qué determinó cómo llega el caso a la Suprema Corte y qué es lo que determina? Claro, como comentaba Iris, este es un caso que tiene tanto una donación como un usufructo. Y lo que demandó el excónyuge es que se revocara la donación. Esto se dio en el Tribunal Superior de Nuevo León y eventualmente llegó a la primera sala de la Suprema Corte. Lo que es interesante es cómo se pide la rescisión de la donación, incluyendo con ello el usufructo, y esto fue avalado por los magistrados del Tribunal Superior de Nuevo León, estableciendo que había una causal por la cual se revocaba la donación, que es la ingratitud, y dentro de esta ingratitud también se tiene que incluir que la mujer estaba condicionada a habitar esta casa, estaba condicionada a no contraer matrimonio, a no traer hombres, a enfocarse a la educación de sus hijos. Y esto fue validado por los magistrados, pero no se consideró en ningún momento una cuestión de género ni una cuestión de asimetría entre la mujer y el varón. Y eso eventualmente llegó a la primera sala de la Suprema Corte. La primera sala de la Suprema Corte dice: es necesario dividir las relaciones jurídicas entre los donantes y los usufructuarios. Los donantes es simplemente entre los hijos y el excónyuge, el padre, y el usufructo es el derecho de usar y disfrutar de un inmueble, por ejemplo, que uno habite en el inmueble, que uno se maneje como el propietario sin ser el propietario del inmueble, en términos simples. Y la primera sala de la Suprema Corte dice que no había un derecho a rescindir la donación porque la donación era para los hijos. Y no era una donación entre cónyuges porque ya se había disuelto el vínculo matrimonial. Entonces esto refleja que el excónyuge está usando este contrato entre cónyuges y no meramente donación simple para establecer una situación de desventaja en contra de la mujer. Y esto es lo que se examina en el juicio, que si bien a simple vista en el derecho civil los contratos eran válidos, esto establece una relación de discriminación y una relación de sometimiento patrimonial de la mujer. Por eso es importante esta sentencia. Ok, ese es el contexto desde el que se parte, ¿no? Es la razón por la que se aborda el tema desde una perspectiva de género. Pero ¿cuáles son los derechos que la
primera sala determina que se vulneraron al tomar esta decisión. Grecia, ¿por qué no nos platicas cuáles son estos derechos vulnerados? Sí, bueno, el principal derecho que se ve aludido tiene que ver con vivir una vida libre de violencia, ¿no? Que pues digamos es el derecho fundante del resto de los derechos individuales de las mujeres que sostienen eh, una vida digna y una vida plena. Existe también la violación al derecho a la autodeterminación, la violación al derecho del desarrollo pleno, al derecho de la independencia económica, por ejemplo, y bueno, se pueden seguir enlistando varios, ¿no? Hay una violación a la libertad y bueno, en general me parece que este resumen es bastante ilustrativo porque hace un estudio bastante profundo sobre la situación estructural que hay entre los cónyuges y sobre todo las relaciones de poder que hay entre ellos, ¿no? Eso me parece algo particularmente valioso porque no siempre en los análisis jurídicos se incorpora esta visión y me parece muy importante sobre todo porque se vuelve sintomática de una situación social. Es decir, el divorcio, aunque ha sido quizás no tan estudiado desde la academia con estos enfoques, sí se ha convertido en un indicador de las transformaciones sociales. Y esto implica no solo por la posición de la mujer, sino también por la idea que se tiene socialmente de la familia. Y particularmente en Nuevo León, que es el estado donde se desarrolla este juicio, pues es un estado que se ha caracterizado por comportamientos sociales conservadores, ¿no? Y en general me parece importante resaltar que la postura que la Suprema Corte de Justicia adopta para resolver este caso tiene que ver con una postura progresista, con una postura de derechos humanos. Y esto pone en conflicto, desde luego, varios de los preceptos con los que probablemente se resolvió en los tribunales locales, ¿no? Y bueno, me parece que es una buena oportunidad para cuestionar también cuáles son las condiciones, más bien el contexto en donde se desarrolla este caso, culturalmente hablando. ¿Y qué implicaciones ha tenido para las mujeres? Ok, muchas gracias. Julieta, como politóloga, ¿cuál es tu perspectiva de la situación, no solo del contexto, pero de la situación particular que se analiza en la sentencia? Claro, a mí me llama mucho la atención, me parece muy importante las cuestiones que hace valer la mujer, es decir, la madre de los menores, en cuanto a parte quejosa en el juicio de amparo. Y tomando en consideración sus conceptos de violación, me llama la atención particularmente dos, en los cuales la primera sala de la Suprema Corte determina que son fundados y son los siguientes, específicamente el 9º y el 10º. Y la quejosa señala que es evidente la desigualdad económica y patrimonial en la que se encuentra ella, con estas condiciones resolutorias que le impone el padre de los menores al momento de celebrar este convenio de divorcio. Además de que la autoridad responsable es omisa al realizar un estudio estructural y con enfoque de la perspectiva de género, ¿sí? Porque únicamente se aboca a decir, ok, el juicio de especial sobre divorcio ya se da por concluido y se establece este convenio. Sin embargo, no toma en consideración la situación vulnerable en la que se encuentra la mujer frente al hombre. Entonces, además de que la autoridad está obligada a juzgar con perspectiva de género, lo cual pues no realizó. Y esto pues le genera un detrimento a sus derechos fundamentales a la parte quejosa, a la madre de los hijos. Y también hay que tomar aquí en consideración que, como lo había comentado también mi compañero Rafael en un inicio, que este convenio, digamos que se pasó por alto, por así decirlo, o se consideró como normal o aceptado, precisamente por las normas sociales, las normas culturales de aceptar que la mujer se tiene que someter a lo que se establece o quien tiene el poder, en este caso es el señor.
Él tenía el poder económico de tener o tener en su propiedad un inmueble y por lo tanto decir, ¿sabes qué? Le voy a donar este inmueble a mis menores hijos y a ti te voy a transmitir el usufructo únicamente, pero bajo ciertas condiciones. Y en el momento en el que tú dejes de cumplir una de estas condiciones, voy a poder yo revocar dicho contrato. Entonces, esto evidentemente también resulta importante tomarlo en consideración, porque de ahí parte también el análisis que hace la primera sala de la Suprema Corte con perspectiva de género, lo cual no hicieron los jueces que conocieron del asunto en instancias anteriores. Es cuanto. Gracias, Julieta. Mencionas algo súper importante, el poder económico que le da como la posibilidad de ejercer violencia económica en contra de su expareja, ¿no? Yo tengo esta propiedad y entonces la utilizo como condicionante para que tú no puedas ejercer tu desarrollo pleno, que no puedas vivir la vida conforme a tu propio proyecto, ¿no? Esto atenta a la dignidad, atenta a muchísimas cuestiones que me gustaría que pudiéramos platicar. Entonces, para eso me gustaría ver la perspectiva de César. César, no te he escuchado el día de hoy. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que se ha platicado? Pues mira, a mí algo que me parece muy importante analizar es la autonomía de la voluntad, ¿no? La autonomía de la voluntad, en parte de la doctrina del derecho se dice que es absoluta. Y en ese sentido fue, digamos, la excusa para que este convenio pues fuera tomado, digamos, en su totalidad como cierto y como que estaba bien. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace bien en señalar que la autonomía de la voluntad pues, debe de tener ciertos límites, ¿no? Principalmente los derechos humanos, ya sea contenidos en la Constitución o bien en tratados internacionales. Entonces, esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, nos abrimos las puertas a violaciones a derechos humanos, como es en este caso, ¿no? De los derechos de libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, la libertad, etcétera. Entonces, en esa parte me parece fundamental que veamos que hay límites y que pues claramente la mujer al aceptar esto pues permitió que se transgrediera eso, ¿no? Ahora, es claro que en esa parte había unas asimetrías del poder y en ese sentido pues nunca se debió de haber tenido ese convenio por aceptado, ¿no? Afortunadamente se empieza ya a juzgar con perspectiva de género y se acepta que pues claramente eso violaba derechos humanos, ¿no? Y por eso se concede el amparo a la mujer. Entonces, es importante que se empiecen a tomar estos criterios, porque me parece sorprendente a lo largo de este proceso, los abogados que se vieron inmersos tanto en el convenio como en las apelaciones, etcétera, no hayan dado cuenta de simplemente la aberración que era ese convenio, como el restringir a la mujer de tantas cosas, como si fuera todavía una especie de propiedad del excónyuge, ¿no? Entonces, creo que me parece muy importante el trabajo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, César. Pues sí, creo que aquí la duda de por qué la mujer aceptó un convenio así, pues justo se entiende si te pones a ver como la estructura de poder, las asimetrías, la razón de que ella a lo mejor no tenía un lugar donde vivir, salvo que tuviera que aceptar este convenio para que pudiera, bajo estas condiciones, eso o nada, ¿no? Poder acceder a un lugar donde vivir con sus hijos. Grecia, ¿qué opinas? Sí, precisamente me quedé pensando en eso, en qué tanto se puede decir si fue una decisión libre o no, que me parece que el resumen de la Suprema Corte de Justicia de este juicio de amparo es bastante claro al señalar que no fue una decisión libre y que hubo faltas a muchos de los principios del derecho, ¿no? Para llevar a cabo de manera cabal pues este juicio de divorcio, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya lo hemos mencionado mucho, hay condiciones coercitivas que estaban en el contexto de la mujer y bueno, no conocemos los perfiles, no conocemos la situación como más a detalle, pero los pocos datos que dejan ver el resumen permiten ver eso, ¿no? Y me parece que es una situación que se puede replicar en muchos aspectos, ¿no? Donde las mujeres no siempre podemos tener la posibilidad de tomar decisiones de manera libre porque hay condiciones que nos limitan, condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones culturales, que
al final nos hacen asumir condiciones también de sumisión, ¿no? Y no me parece en ese sentido que se pueda hablar pues de una decisión individual, sino que más bien es una condición estructural y social la que nos lleva a esa posición, ¿no? Me parece muy importante empezar a verlo en un sentido colectivo, porque cuando uno empieza a hablar solo de individuos, de una mujer que decide aceptar un contrato desventajoso, termina por aislar el caso, y la verdad es que no sucede de esa manera, ¿no? Hay un montón de preceptos sociales y culturales que la hacen sentirse obligada o que la hacen ser responsable, por ejemplo, del mantenimiento de sus hijos, o del mantenimiento de sus hijos en una casa que le donaron, pero bajo condiciones que limitan por completo su desarrollo de la personalidad, ¿no? Y en ese sentido sí me parece que es un caso que permite reflexionar, pues sí, bajo qué condiciones culturales se ha construido la idea del matrimonio y de la familia en México, ¿no? Y en Nuevo León en concreto, donde la prioridad de repente se vuelve mantener una familia, a pesar de que esto implique condiciones violentas para las mujeres, ¿no? A pesar de que esto implique no poder desarrollar dignamente una vida libre de violencia. Y en particular por los últimos casos de violencia de género que se han reportado en el país y en Nuevo León en particular, me parece que es bastante delicado y es bastante oportuno al mismo tiempo hablar de este tema. Perfecto, muchísimas gracias. Iris, siento que tienes algo que opinar después de todo lo que hemos dicho. Sientes bien. Pues creo que todos han manejado muchísimos puntos de lo que ya está versado en la sentencia. Es cierto, creo que, o sea, el derecho civil, como también lo dice en unas líneas de la sentencia, el derecho civil entiende, o las normas del derecho civil entienden que hay una igualdad de capacidades en las partes, ¿no? En cualquier relación jurídica. Pero justo las relaciones de poder existen. Y eso no estaba vislumbrado al momento de establecer las normas del derecho civil y lo que estaban en el Código Civil. Vino a ser la reforma de derechos humanos quien nos puso dentro del centro a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y no hay que dejar de reconocer que las mujeres somos un grupo en situación de vulnerabilidad. Si bien creo que también hay muchos argumentos que ya dicen las acciones afirmativas ya están cumpliendo con su cometido porque hay más mujeres en tales espacios, en tales escenarios. Es cierto, de jure se hicieron modificaciones a las legislaciones, pero persiste una desigualdad o discriminación estructural, o sea, persiste en muchos ámbitos, ya sea en la escuela, en el trabajo. Al final, por ejemplo, supongamos en un caso de que permitan acceder a la educación a las niñas, ¿no? Que ya se está hablando de acciones en ese sentido. Muchas dejan de ir a la escuela por patrones de conductas o roles de género que tienen ya asignados y hay una deserción escolar, o las que terminan muchas veces se enfrentan a un salario menor al que tiene el hombre, ¿no? Siguen habiendo estas cositas dentro de todos los escenarios y también dentro de la vida familiar, como decía Grecia, persisten estos roles y estereotipos de género. Lamentablemente, pues las estructuras todavía no han sido modificadas al máximo, pero pues estamos en camino de ello. Otro punto que creo que me parece súper sustancial que comentó César es la obligación que tienen los juzgadores. Hay una línea también dentro de la sentencia que dice: es comprensible que la señora pues no se detuviera a pensar sobre los efectos que tenían esas cláusulas, ¿no? Pero también dice, es comprensible que las demás autoridades no lo percibieran. Para mí no es comprensible, porque justo lo que comentaba César, ya tenemos un ratito hablando de derechos humanos, hablando de la reforma, ya dentro de las obligaciones está la promoción. Entonces, a estas alturas yo creo que sí es sustancial que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, como lo dice el artículo primero, tengan muy claro el efecto que tienen los derechos humanos y la aplicación
obligatoria que tiene la perspectiva de género. Perfecto. Muchísimas gracias, Iris. Rafa, no te hemos escuchado tanto desde tu introducción y me gustaría escuchar ahora tu opinión de todo el caso, lo que se ha comentado, pero también de la sentencia. Sí, concuerdo con Iris y me parece que este es un caso emblemático que rompe con diversos paradigmas, ¿no? Justo como comentaba César, varios notarios o varias personas formadas en el sistema tradicional, en el pensamiento jurídico anterior, se pensaba que la autonomía de la voluntad permitía muchas cuestiones, que era absoluta, ¿no? Incluso la sentencia aquí dice que la autonomía de la voluntad desprende del derecho de propiedad, pero ya en pleno siglo XXI tenemos más que claro que los derechos no son absolutos. Aunque sea el derecho de propiedad, aunque sea cualquier derecho, está sujeto a derechos de terceros, además derechos fundamentales, más en este caso que es algo básico, que es la subsistencia. El derecho de alimentos, que está relacionado con el usufructo, porque es la vivienda. El derecho de alimentos es un derecho reconocido en el derecho civil, pero también en el derecho constitucional. Es el derecho al mínimo fundamental, que las personas tengan los insumos suficientes para poderse desarrollar como seres humanos íntegros. Eso me parece que eso es por lo que es importante que el derecho constitucional y los derechos humanos irradien en las demás materias jurídicas, como el derecho civil, el derecho familiar. Pensar que un contrato puede establecer que una mujer ya no pueda contraer matrimonio o incluso ver otros hombres, me parece que eso debería ser de la Edad Media y que en pleno siglo XXI que un notario, que un juez, que un magistrado lo corrobore de legal e incluso de constitucional, me parece que es una situación alarmante que tenga que llegar a la primera sala de la Suprema Corte, pero nuestra Suprema Corte se posicionó como un tribunal constitucional, ¿no? Entonces, enhorabuena por la Suprema Corte, pero es lamentable, ¿no? Que tenga que haber pasado toda la secuela procesal para que se corrobore esta problemática. Perfecto. Hay muchos temas que me encantaría abordar, muchas posturas que creo que se pueden desarrollar más allá. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo. Este primer bloque ha concluido, pero no se vayan todos los que nos están viendo desde casa porque regresamos para el segundo. Gracias. Bienvenidos de regreso a El Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre la posibilidad de establecer para el derecho de usufructo condiciones resolutorias que atenten contra los derechos humanos, específicamente de las mujeres. Grecia, estábamos hablando en el primer bloque sobre todo el tema de perspectiva de género. ¿Por qué no nos das tu opinión sobre lo que terminamos por platicar? Claro que sí. Bueno, a mí me parece importante mencionar que políticamente se ha considerado que la existencia del divorcio como un fenómeno social se considera un indicador de desarrollo, pero me parece que este caso cuestiona mucho ese precepto como generalizado, porque justo hace referencia a que el divorcio, más que un indicador de desarrollo, y dependiendo también de los contextos, puede ser un indicador de la integridad del tejido social, ¿no? En el sentido de que hay, como ya lo mencionamos, relaciones de poder, hay una estructura que pone a ciertas personas, ciertos grupos, como las mujeres, en condiciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido, me gustaría mucho hacer mención de un hecho histórico, ¿no? Que tiene que ver con la incorporación de la epístola de Melchor Ocampo como el fundamento de las obligaciones morales de los cónyuges en el matrimonio. Esto sucedió, se incorporó a la ley del matrimonio civil en 1859 y se volvió obligatorio a nivel nacional incorporarlo. Y es una epístola que mantiene otra vez la obligación moral tanto de las mujeres a una posición de devoción y de servilismo respecto al marido, ¿no? Y las despoja de toda autonomía económica, de toda autonomía política para tomar decisiones respecto a sus propios cuerpos, pero también respecto a sus propias vidas, ¿no? Esto me parece un hecho cultural muy importante a considerar, porque aunque 10 años después dejó de ser obligatorio, dado que ya no había ley del matrimonio civil, sino que había un código civil y este se fue reformando constantemente, y conforme hubo la incorporación de garantías individuales y de derechos humanos a las constituciones, por supuesto que comenzó a ser desplazada esta epístola como una obligación. Tardó todavía
más de un siglo, porque a principios del siglo XXI se seguía utilizando en muchos estados y en muchos municipios, en derogarse por completo, ¿no? Entonces no fue hasta 2007, que es justo el año en donde esta pareja decide divorciarse, que el Senado expide una iniciativa exhortando a varios estados de la República Mexicana derogar por completo esta epístola, justamente porque ya no responde a nuestro contexto actual, porque existen necesidades sociales mucho más grandes que tienen que ver con la igualdad de género, que tiene que ver con la búsqueda de condiciones de vidas libres de violencia para las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, me sorprendió mucho encontrar que en el caso de Nuevo León en concreto, todavía en el 2020 se estaba discutiendo si se derogaba o no la epístola de Melchor Ocampo porque se consideraba que amenazaba contra la existencia de la familia, ¿no? Y bueno, esto es nada más y nada menos que una invitación muy fuerte y contundente a los servidores públicos para tomar en serio los preceptos que establecen tanto los tratados internacionales, la Convención para la Eliminación de la Violencia de las Mujeres, nuestra propia Constitución y las constituciones locales, para garantizar vidas libres de violencia, para garantizar vidas dignas a las mujeres y para garantizar desarrollos plenos en la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias. Qué importante tema, ¿no? El tema de cuando se toman decisiones desde una postura conservadora y más allá de los derechos humanos, ¿no? Porque a veces se contraponen, en la mayoría de los casos incluso ese es el caso. Entonces, cuando se toman decisiones desde lo legislativas, judiciales, de toda índole, de las instituciones que son conservadoras, pues tenemos que revisar siempre si esto está atentando contra los derechos humanos, como es en el caso, ¿no? Rafa, ¿qué opinas? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Y me gustaría subrayar el papel que realizan o sea, ya se ha discutido en la academia mucho, el papel que realizan los tribunales constitucionales como promotores de una cultura democrática. Me parece que este asunto refleja esta tesis, precisamente porque nuestro país de tradición, desde el derecho romano, se ha visto como patrimonio y matrimonio. El origen etimológico es pater omnium, lo que le pertenece al padre, patrimonio. Mater omnium, lo que le pertenece a la madre. Entonces, es algo que tenemos muy arraigado desde la colonia, que se trajo desde el derecho romano, desde el derecho indiano, desde el derecho de Castilla, y que hasta el siglo XXI se ha tenido que romper estos paradigmas, que el patrimonio solamente es del padre y que el matrimonio es algo que le corresponde a la mujer. Ya no es algo que podamos entender en nuestra realidad actual. Los roles de género, los roles que se encuentran en el matrimonio ya no se pueden explicar simplemente que son obligación de la madre, sino que es una obligación compartida, como ya lo ha dicho la Suprema Corte en sentencias distintas, que el deber de suministrar alimentos le corresponde a ambos cónyuges en igualdad de oportunidades. Lo que no se debe permitir es que se explote patrimonialmente o que se explote a un solo cónyuge. Incluso la sentencia llega a mencionar que esta situación de desventaja o esta asimetría entre el excónyuge y la excónyuge es una situación de violencia psicológica, pero yo diría que no solamente psicológica, sino violencia patrimonial, porque así se establece desde la Ley General de Acceso a la Ley General de Víctimas e incluso tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres establecen la categoría de violencia patrimonial. Precisamente si una mujer le condicionan el ejercicio de su personalidad a cambio de habitar una casa, me parece que es una situación completamente contraria a la Constitución y reitero cómo o sea, me impresiona mucho, ¿no? Cómo un notario y cómo un juez haya validado este convenio, y es una realidad que tristemente es muy generalizada en nuestro país, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Aquí me quiero ir un poco más allá. O sea, quiero hacer una pregunta a todas y todos. A ver, aquí estamos partiendo de que a
la mujer le están otorgando la concesión de una propiedad, de un bien que le pertenece al hombre, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que irnos un poco más atrás al contexto y preguntarnos cómo en el divorcio se determina que ese bien debe de pertenecer y está a disposición del hombre para ceder, donar, bla, bla, bla. Porque si existe un contexto de matrimonio anterior y si se da por entendido que los roles de género establecieron que ella era la que tenía que encargarse de los cuidados del hogar, pues incluso por propia jurisprudencia de la Corte, la mitad de los bienes que se crearon dentro del matrimonio deberían de considerarse, tal vez, como propiedad de ella también, ¿no? A la hora del divorcio no solo están los alimentos, está la remuneración económica por su jornada de trabajo en casa. ¿Qué opinan de esto? Iris, ¿qué opinas de esto? Sí, justo estoy como totalmente de acuerdo, sobre todo porque es cierto, la jurisprudencia ahora de la Suprema Corte pues está pugnando por reconocer lo que no estaba visible, que justamente son las jornadas domésticas, ¿no? Creo que sí estamos haciendo pues que se están haciendo grandes pasos desde la judicatura para que se garanticen los derechos humanos y en el caso específico a lo mejor hubiera funcionado traer esta perspectiva a colación, ¿no? O sea, lo que comentas. Creo que en efecto el matrimonio ha jugado un papel fundamental en la vida social, pero incluso el mismo matrimonio ya también ha sido un poco desconfigurado, si queremos analizarlo de esa manera, porque regularmente las personas se casaban para la protección de los hijos, ¿no? Hoy tenemos muy claro, bueno, los abogados, socialmente habría que difundirlo un poco más, pero tenemos claro que incluso el concubinato viene a traer efectos similares al matrimonio de protección, no solo para los hijos, sino también para la persona que es la pareja, ¿no? Entonces, creo que vamos haciendo justamente, pues, transformaciones a escalas creo que buenas, tiene que ver yo creo que también un poco con la vocación transformadora que tienen las sentencias de derechos humanos. Digo, no todas las esclarecen como tal, pero sí tienen ese efecto a partir de la reforma que ya comenté, la de 2011, ¿no? Que justo traen a colación que la reparación los efectos del amparo sabemos que solo son para los particulares, para quienes son las partes, ¿no? Pero ahora hablamos un poco también de la reparación transformadora, que no solo involucra a las partes, sino también un beneficio social, y es justo también lo que se manifiesta dentro de esta sentencia, y creo que va a ser muy fructífero, no solo para la mujer que le tocó vivir este proceso lamentablemente largo, que como decía Rafa, le tocó ir a instancia tras instancia cuando lo pudieron haber solucionado desde el primer escalón, ¿no? Pero bueno, al final creo que pues nos deja un gran precedente para futuras ocasiones. Perfecto, muchas gracias, Iris. César, casi no te he escuchado el día de hoy. ¿Qué opinas de lo que acaba de poner sobre la mesa Iris? Sí, es que efectivamente, o sea, todo es un proceso, ¿no? Todos los grandes cambios paradigmáticos llevan su tiempo. Y bueno, habría que recordar que esto fue en 2007, ¿no? Donde ya claramente se empezaba a hablar de derechos humanos en Latinoamérica. Sin embargo, México siempre ha ido un poquito retrasado en este sentido. Bueno, no siempre, pero al menos en este contexto sí. Es hasta 2011 que, como bien menciona mi compañera, pues llega la reforma y entonces ahí ya se empieza a poner con mayor énfasis, pues vaya, el respeto, la promoción a estos derechos humanos. Y en ese sentido, pues tenemos que estos derechos humanos ponerlos en una perspectiva de una estructura claramente patriarcal, ¿no? Que también se menciona en la sentencia, en donde podríamos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta mujer tuvo que aceptar este convenio? Porque efectivamente se cuestionaba si era una decisión libre y probablemente no, en un sentido en el cual, pues, las condiciones que la posicionaban en una situación de vulnerabilidad seguramente la instaron a aceptar, pues vaya, tales condiciones. Y es que es ahí donde se vuelve fundamental que los operadores jurídicos, los estudiosos del derecho, empecemos a reconocer ciertos tipos de violencia haciendo uso de las leyes. ¿A qué me refiero? Como bien lo mencionaba mi compañero, el concepto de violencia patrimonial.
¿no? Cuando hablamos de violencia solemos entender la violencia física, ¿no? Los golpes, que es la más visible y claramente es un tipo de violencia. Sin embargo, hay que ir más allá y hay que empezar a reconocer otros tipos de violencia, como ya bien se mencionaba, la violencia patrimonial, también la violencia psicológica, la violencia económica, que pues están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos esas leyes, que reconozcamos esas situaciones de violencia para que podamos reconocer que efectivamente en este caso se ejercía ese tipo de violencia, ¿no? La violencia patrimonial. Entonces, nosotros al reconocer eso, pues podemos dar cuenta de eso y entonces empezar a cambiarlo, empezar a transformarlo, ¿no? Y decir, bueno, esto no está bien, esto claramente atenta contra estos derechos humanos, se clasifica en esta situación de violencia y entonces a partir de eso nosotros seguir aportando a esa revolución paradigmática pues de derechos y del entendimiento de nuestra sociedad. Perfecto, muchas gracias, César. Julieta, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Y más en el sentido de lo que comenta tanto mi compañera Iris como mi compañero César, coincide totalmente en el sentido de que es impresionante cómo en pleno siglo XXI y hasta 2011, con la reforma constitucional sobre derechos humanos, es que empezamos a tomar en consideración, o los jueces empiezan a tomar en consideración más el tema de la perspectiva de género. Y no debemos de pasar por alto que son temas sumamente importantes en la aplicación jurídica de las leyes, en aplicación a los casos particulares que les corresponda atender. Como en este caso, y también como lo comentó mi compañero César, hay que tomar en consideración las normas que regulan este tipo de violencia y ser muy objetivos en entender cuáles son los tipos de violencia que existen y cuáles se encuadran en nuestro caso en particular. Por ejemplo, en la sentencia hace mención de un artículo de la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida libre de violencia, específicamente el artículo 6, y ahí nos menciona que la violencia es cualquier acto o omisión que entrañe o genere un daño a la estabilidad psicológica de la mujer. Entonces, a lo mejor aquí ya estamos hablando de una violencia psicológica, pero también hay que tomar en cuenta la violencia patrimonial, la violencia moral, la violencia económica, ¿sí? Entonces, son condiciones que, pues bueno, siempre se han venido dando o se han normalizado de alguna manera, ¿no? Y más en el tema del matrimonio. Someterte a ciertas condiciones del marido, en este caso del señor, por únicamente pues cumplir con ese deber que ella que tenía como esposa en ese momento, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tomar en consideración que no se debe de pasar por alto lo que establecen los derechos humanos que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los tratados internacionales de los que México es parte y evidentemente también las leyes generales como la que cité anteriormente, ya que estas nos pueden dar una clara visión de cómo proteger y garantizar también los derechos de las mujeres, de todas las personas, pero particularmente de las mujeres, porque somos un ente que lamentablemente al día de hoy sigue siendo uno de los más vulnerables y que si bien es cierto hemos avanzado en distintos temas, la verdad es que en el ámbito judicial, en el ambiente jurídico, todavía hace falta esta implementación, vaya, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema principal era de la perspectiva de género, porque la quejosa, la madre de los menores, precisamente ella estimaba que se le estaban vulnerando sus derechos y que además la autoridad que conoció del juicio de donde emana el acto reclamado no juzgó con perspectiva de género, ¿no? Entonces, a lo mejor es entendible que porque no se juzgó, porque en ese momento pues no estaba ya a lo mejor regulado todavía en la reforma del 2011, ¿no? De los derechos humanos. Sin embargo, aún así los jueces tienen la obligatoriedad de en todo momento velar por el interés o el mayor beneficio que le pueda ocasionar a la persona. Es cuando. Gracias, Julieta. Iris, ¿tú crees que sería posible que esta situación hubiera pasado en reversa? O sea, es decir,
que fuera la mujer la que impusiera este tipo de condiciones a un hombre y fuera ella la que tomara la decisión sobre la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación del bien? No estamos exentos a que pase o que esté pasando. Realmente creo que también una de las partes fundamentales es entender que hablar de perspectiva de género no es sinónimo solo de mujeres. O sea, si bien las mujeres son un grupo en situación de vulnerabilidad, cuando hablas de perspectiva de género, hablas de las asimetrías que hay dentro, o sea, a partir de los roles asignados que se les han dado a las personas de acuerdo a aspectos sexogenéricos, ¿no? Creo que puede pasar, pero también algo que no hemos mencionado es que hay un término dentro de la sentencia que es relaciones intergenéricas. ¿Qué quiere decir esta relación intergenérica? Que es una relación de poder donde el hombre es quien tiene como este monopolio del poder y bueno, implica cierto terror o miedo para las mujeres. Entonces, esto como una pauta de comportamiento, ¿no? Yo digo que puede pasar, pero en un grado mínimamente o en casos muy aislados a lo que está pasando de manera sistemática y estructural. Porque es cierto, la violencia contra la mujer no solo es, como decía César, en el sentido físico, sino en el sentido psicológico, en el sentido económico. Ahora hay que ponerle atención, yo creo que un poco más a estos escenarios, no solo a la violencia física, sino también a la violencia que se da en diferentes ámbitos y que nos pueden ir dando la pauta para pues generar las acciones pertinentes y pues nivelar ese piso, ¿no? de asimetría que existe derivado de los roles de género. Pero bueno, contestando tu pregunta, creo que sí se podría dar. Se aplica de una manera igual a perspectiva de género, pero tendríamos que analizar todo el contexto que hay en medio, porque justo también o sea, sabemos que una de las herramientas para hacer un análisis de derecho cuando se trata de a lo mejor limitar o restringir un derecho como decía Rafa en su momento, ningún derecho humano es absoluto, pues tenemos herramientas para hacer ese análisis. En un caso a lo mejor pueden ser los test de proporcionalidad, pero no solo los test son las únicas herramientas, también implican un análisis de contexto. Entonces yo creo que en la hipótesis de que hubiera un hombre en situaciones iguales, tendríamos que hacer un análisis del contexto para evaluar si en realidad se le están afectando sus derechos o no. La realidad es que, como mencionábamos, las mujeres sí son un grupo en situación de vulnerabilidad, está reconocido por grandes tribunales, ya sea nuestro Tribunal Nacional o tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes reconocen que las mujeres viven una situación de discriminación y desigualdad y si están posicionadas hasta este momento en ese escenario. Ok, perfecto, muchas gracias. Esta pregunta provocadora que aventé al aire, me gustaría que pudiéramos retomarla y abordarla con más profundidad. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo del segundo bloque. Ahorita regresamos con más. A los que nos están viendo desde casa, no se vayan. Estás en Derecho a Disentir por Justicia TV. Bienvenidos de regreso a El Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre las condiciones que se le pueden imponer o no a las mujeres para poder acceder al derecho de usufructo, de uso y disfrute de un bien después de una situación de divorcio. César, hice una pregunta en el bloque anterior. ¿Te gustaría contestarla? ¿Quieres que la repita o la recuerdas? Sí, sí la recuerdo. Así que, a ver, retomémoslo. ¿Esta situación le podría pasar a un hombre? Claro que sí. Siempre, ese tipo de situaciones claramente siempre se pueden dar. De hecho, actualmente hay un caso que está sonando mucho que tiene tintes similares, que es el de Johnny Depp y Amber Heard, donde todavía no hay conclusiones, todavía no hay una verdad absoluta claramente, pero todo apunta a que, bueno, Johnny Depp vivía cierto tipo de violencia, ¿no? Repito, no es conclusivo porque todavía no hay una sentencia ni nada, pero todo apunta a que sí, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Claro que sí.
Sin embargo, atendiendo a la realidad del Estado mexicano, la realidad es que las mujeres son quienes más viven este tipo de situaciones, ¿no? Esa es la realidad. Preponderantemente son ellas las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que pues las posiciona en ese tipo de situaciones. Este es un caso, ¿no? En donde se especifica ciertas condiciones, ¿no? Limitantes, vaya, pero hay situaciones peores, ¿no? En donde se queda la mujer básicamente sin nada o sin, digamos, sin las condiciones necesarias para poder desarrollarse una vez que se termina el matrimonio y que incluso se dice, ¿no? Que la mujer, pues al dedicarse a las tareas del hogar y no recibir, digamos, una recompensación económica, pues al final termina en una situación todavía peor, ¿no? De desventaja económica. Entonces, son muchos los variables, los factores y las situaciones que se pueden dar. Entonces, sí se puede dar que un hombre viva una situación de violencia, claro que sí, pero preponderantemente son las mujeres las que lo viven. Claro, muchas gracias, César. Sí, es súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? Como que las mujeres, por los roles y estereotipos de género predeterminados en la sociedad, terminan acercándose a un rol como de cuidadoras del hogar y entonces en ese tiempo durante el matrimonio que se dedican preponderantemente o únicamente al hogar no pueden desarrollarse profesionalmente y además de eso no están siendo recompensadas por la labor que hacen dentro del hogar y entonces terminan el matrimonio y no tienen ningún recurso en el cual respaldarse y todavía se encuentran ante luego la posibilidad de que el hombre disponga de lo que puede o no puede darle a ellas para su mantenimiento y subsistencia posterior, ¿no? Entonces, aquí sí quiero aclarar un poco, Iris hizo un comentario que sí me gustaría aclarar. La perspectiva de género sí se utiliza únicamente en caso pues, de los géneros que se consideran históricamente en desventaja, ¿no? En el caso de la mujer, pues se utiliza la perspectiva de género, en el caso del hombre no se utiliza porque justamente lo que se está tratando es de nivelar la cancha. Entonces, hago esta pregunta de si a los hombres les podría pasar, no porque no les pueda pasar, sino porque los casos en los que a un hombre le puede pasar son tan marginales y tan pequeños que en realidad tenemos que tomar siempre el contexto histórico, el contexto social, cultural en el que se desenvuelven este tipo de actos aislados, porque no son aislados precisamente, ¿no? Entonces, Julieta, tu respuesta a la pregunta, creo que ya adelanté un poco, perdón, pero ¿cuál es tu opinión personal respecto a la pregunta que hice tanto a César como a Iris? Claro, pues si bien es cierto, evidentemente esto le puede suceder a cualquier persona, indistintamente, tanto a la mujer como al hombre. Vivir una situación de violencia y someterse a ciertas condiciones que vulneran los derechos humanos le puede pasar a ambas personas. Si bien es cierto, aquí lo importante también es, justamente como ustedes lo comentaban, tomar en consideración que desde fechas anteriores de antecedentes históricos, la mujer ha vivido en una situación de desigualdad frente al hombre. Por esta razón es que justamente son más casos, como bien lo comenta Samantha, en los cuales pues se da esta desigualdad entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Se vulneran más los derechos de las mujeres por esta situación. Inclusive la misma resolución, la misma sentencia realiza un interesante análisis en este sentido, de que justamente por estos antecedentes históricos, estas situaciones que se han considerado como normales, esta cultura patriarcal y esta cultura que hemos venido generalizando y normalizando, que va en detrimento de las mujeres, pues evidentemente genera consecuencias como la que se presenta en este caso el día de hoy. Y también aquí hay que tomar en consideración que los jueces también deben de juzgar con perspectiva de género, justamente como lo comenta mi compañera Iris, no solamente para los hombres, sino también, digo, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque esto no únicamente, digamos, es específico o le ocurre específicamente a la mujer. También, como lo comentó mi compañero César, también hay casos como este caso polémico que nos comentó, en los cuales es evidente esta vulneración y este tipo de violencia que se ejerce también en contra del hombre. Y que evidentemente aquí también los juzgadores deberán de ponderar y deberán de realizar este análisis con la perspectiva de género. Perfecto. Muchas gracias, Julieta.
Iris, a manera de conclusión, ¿me pudieras dar tu aporte final? Sí, pues justo creo que al final podemos ver la importancia que tiene la perspectiva de género, la importancia que debe tener su difusión, dejar de, o sea, como decía César, bueno, fue un caso antes de la reforma, pero incluso antes de la reforma ya nos habían sentenciado la Corte Interamericana en muchos casos por justamente no utilizar la perspectiva de género. La reforma vino a ser un poco más fuerte la exigencia de los derechos humanos, pero ya era parte de nuestro sistema. Entonces, creo que desde ya es menester que todas las autoridades pues tengan como instrumento la perspectiva de género y se den cuenta de estas asimetrías de poder que existen. Específicamente creo que el caso, lo que nos lleva a analizar el caso es que si bien es de hace un par de años, ya un par de años, la realidad de México, la realidad social, es que persisten todavía situaciones de violencia económica, violencia psicológica, que van dirigidas hacia la mujer porque no tiene esta autonomía a raíz de, pues justamente esta discriminación de facto y desigualdad de facto que existe. Creo que al final esta sentencia, como lo mencioné anteriormente, pues representa sí una sentencia con vocación transformadora, no solo para la quejosa, sino, o sea, tiene un efecto para todo, para la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es una sentencia importante que debe de darse difusión. Ojalá las y los servidores públicos se acerquen un poco más a la aplicación de la perspectiva de género y no solo hablamos del Poder Judicial, sino los particulares. Ese fue un tema que creo que no tocamos y que tiene que ver justo con que los derechos humanos ahora hacen uso de un efecto horizontal, ¿no? Que no implica solamente que sea una cuestión entre el poder público con un particular, sino que sean también una regulación entre privados que nos permitan garantizar los derechos humanos. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente conclusión. César, tu conclusión y aporte final a esta conversación. Claro, a mi consideración, las condiciones y la situación estructural que viven las mujeres en el mundo y especialmente en México nos obliga a todas y a todos a operar desde nuestra respectiva trinchera en seguir promoviendo el uso, la difusión, el respeto a los derechos humanos. Nosotros aquí en este momento estamos hablando de un caso en el cual se vulneraron y es parte de nuestra tarea, pues vaya, darlo a conocer, ¿no? Comunicarlo, pero también en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y como bien comentaba mi compañera, los mismos particulares en nuestra vida individual, pues tener en cuenta, no solo, además de esta perspectiva de género, ya lo que está establecido en la ley, lo que está establecido como violencia, lo que están establecidos como derechos humanos, respetarlos y hacerlos valer, que no solo estén ahí por estar, sino que también hagamos uso de ellos para que, pues vaya, las mujeres puedan tener una vida mejor, una vida en la cual se respeten sus derechos humanos y pues seguir en este largo camino, ¿no? Que es un proceso. Y esta sentencia es muestra de ello, ¿no? En una situación muy particular, pero que refleja una situación colectiva, una situación que viven las mujeres en general. Entonces, creo que ahí está lo fundamental, en que todas y todos sigamos haciendo valer estos derechos humanos a partir de nuestro pequeño o gran aporte. Perfecto, muchas gracias, César. Julieta, conclusión de las conclusiones, la conclusión final, ¿cuál es? Claro. Bueno, a mi consideración, es una determinación muy importante, es una determinación trascendental en el ámbito jurídico, pero sobre todo también que nos lleva a reflexionar sobre la aplicación de la perspectiva de género y de los derechos humanos, que únicamente no debe de proteger a cierto sector de la sociedad, sino que deben de protegerse ampliamente a todas las personas. Y además de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace muy bien y retoma este antecedente de este caso para precisamente convocar a los órganos jurisdiccionales
a que juzguen con perspectiva de género, a que tomen en consideración la situación particular de las mujeres que viven una situación de violencia y que se proteja en la mayor medida los derechos humanos de los cuales gozan y sobre todo también del principio pro persona, que también es importante también aquí tomarlo en consideración. Entonces, para mí es muy importante, es trascendental esta sentencia y sobre todo también invocarla en los casos que nos lleguen a presentar, en los casos que nos toque atender. Hay que sostenerla, hay que también de alguna manera tomarla en consideración para que pueda favorecerle también a las personas que así lo requieran o que así lo necesiten. Perfecto. Yo coincido con ustedes en que esta es una sentencia de la mayor trascendencia. La primera sala hizo una labor excepcional en el criterio que emanó de esta sentencia, ¿no? Lamentablemente se nos acabó el tiempo ya para poder platicar más allá de lo que hemos platicado. Entonces, les agradezco a ustedes por participar y agradezco a todos los que nos ven desde casa. Esto fue una emisión más del Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Samantha Tafich y nos vemos hasta la próxima.